A veces, las personas en quienes más confiamos son precisamente las que nos enseñan la fuerza más profunda, rompiéndonos primero. O, como dirían los estoicos, el fuego pone a prueba al oro, la adversidad, al alma. Sofía Vázquez no lo sabía entonces, pero el día en que su mundo se vino abajo sería el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Su ex infiel quiere recuperar a su esposa embarazada, pero ella ya está viviendo su sueño. Con un millonario. Sofía Vázquez creyó alguna vez que su matrimonio con Tiago Gallego era irrompible. Lo apoyó durante noches sin dormir y facturas interminables, todo por perseguir un sueño humilde, estabilidad. Pero todo se desmoronó cuando lo sorprendió en brazos de otra mujer. Embarazada y con el corazón hecho trizas, Sofía huyó de la vida que conocía. Pero el destino tenía otros planes. Poco después, cruzó caminos con Antonio Esteban, un millonario hecho a sí mismo, cuyo espíritu noble y mundo lujoso le ofrecieron seguridad y esperanza. Ahora, mientras su vientre crece y disfruta de una vida soñada, llena de compasión y comodidades, Tiago reaparece de forma inesperada, suplicando una segunda oportunidad. Lo que sigue hará correr rumores y acelerar corazones. Sofía Vázquez nunca se consideró una romántica empedernida. Creció en un modesto barrio residencial en las afueras de Sacramento, California. La mayor de 3 hermanos en una familia que valoraba más el trabajo duro que los sueños despiertos. Cuando conoció a Tiago en un colegio comunitario local, él le pareció el compañero ideal, carismático, bondadoso, siempre dispuesto a reír. Su boda, aunque sencilla, se sintió como el inicio de una aventura compartida, construida sobre el amor y la promesa de forjar una vida mejor. Durante 1 o 2 años, esa promesa se mantuvo firme. Tiago trabajaba como subgerente en una ferretería local, sacrificando fines de semana para ascender. Sofía encontró empleo en una clínica dental, donde lidiaba con papeleo y llamadas telefónicas con un sentido del deber inquebrantable. Juntaban sus sueldos para pagar el alquiler y reducir poco a poco los préstamos estudiantiles de Tiago. El gran sueño era comprar una casita algún día, quizás formar una familia en una tranquila calle sin salida. Pero no todas las ilusiones sobreviven al golpe de la realidad. Con el tiempo, la inquietud de Tiago creció. Llegaba tarde a casa, quejándose de la lentitud de los ascensos o de la política entre compañeros. Ansiaba más dinero, más emoción. Sofía, siempre con los pies en la tierra, lo tranquilizaba asegurándole que la paciencia daría frutos. Lamentablemente, la ambición de Tiago tomó un rumbo oscuro. La primera señal fue una llamada telefónica que Sofía escuchó de reojo, una conversación en voz baja que terminó con un sospechoso «yo también te extraño». Lo ignoró, diciéndose que debía de ser una amiga del pasado. Pero pronto las noches de trabajo tardío se multiplicaron. La pantalla del teléfono de Tiago siempre estaba boca abajo cuando Sofía entraba en la habitación. Un torbellino de inquietud le retorcía el estómago, aunque forzaba una sonrisa, recordándose que debía confiar en su esposo. Pero la duda es un veneno paciente. No grita, susurra. Cada noche que él trabajaba hasta tarde, cada ducha con la puerta cerrada con llave, añadían peso al nudo en su pecho. Una vez intentó mirar su teléfono mientras él se duchaba, pero la culpa la detuvo. ¿Qué clase de esposa no confía en su marido?, se preguntó. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte de la historia? ¿Qué clase de esposo hace que su mujer se sienta así?, pensó Sofía. El golpe final llegó como un puñetazo al estómago. Regresó temprano a casa un sábado, un día en el que se suponía que estaría fuera con su hermana. Encontró a Tiago y a una mujer llamada Celia Mendoza entrelazados en el sofá. El impacto le sacó el aire de los pulmones. La risa de Celia aún resonaba débilmente cuando Sofía abrió la puerta, un sonido despreocupado y descarado. Las copas de vino sobre la mesa, la manta resbalando sin pudor por sus cuerpos. La intimidad era innegable. Sofía se quedó paralizada mientras Tiago se levantaba de un salto, balbuceando excusas sin terminar. Celia, recogiendo su abrigo, murmuró una disculpa indiferente. Ese instante quedó grabado a fuego en la memoria de Sofía. El rostro de su marido encendido de culpa. El hedor de la traición flotando en el aire. En ese instante, el amor se redujo a cenizas. Ninguna explicación podría remendar la ruptura. No gritó. No lloró. Simplemente se dio la vuelta, su silencio más pesado que cualquier acusación.
Recordaba las súplicas de Tiago después, como juraba que solo había sido un desliz, un error estúpido. Pero la verdad ya estaba expuesta. Había elegido la emoción y el deseo por encima de sus votos. El dolor de Sofía se intensificó por otro secreto que aún no había revelado. Apenas una semana antes, se había enterado de que estaba embarazada. Aquella noticia preciosa ahora se sentía como una cruel burla del destino. Había imaginado contárselo a Tiago después de cenar, tal vez con el postre, esperando su alegría sorprendida. Pero esa versión de su vida se hizo añicos en cuanto vio la copa de vino con restos del labial de Celia. Sin saber cómo reconstruir la confianza, Sofía empacó una maleta y se fue. El orgullo y el dolor entrelazados en su pecho. Mientras atravesaba un nuevo horizonte solitario, se refugió primero en un pequeño motel al borde de la carretera, y luego buscó ayuda de una amiga en Sacramento. Se negó a responder las llamadas de Tiago, sus mensajes desesperados insistiendo en que cambiaría, que lo haría por el bien del bebé que esperaban, por ella. Pero Sofía sabía que debía mantenerse firme. Lo que no sabía era que, al otro lado de la ciudad, un encuentro fortuito con un millonario hecho a sí mismo llamado Antonio Esteban estaba a punto de reescribir el mapa de su vida. La traición de Tiago fue solo el prólogo de una historia que ninguno de los dos podría haber previsto. Una historia que pondría a prueba los límites del arrepentimiento, la redención y el inesperado poder de las segundas oportunidades. Sofía encontró refugio temporal en un acogedor apartamento de una habitación que pertenecía a su amiga de la infancia, Elena, una profesional soltera que viajaba con frecuencia por trabajo. Elena le ofreció el lugar sin cobrarle alquiler mientras estuviera en Europa, y Sofía aceptó de inmediato ese salvavidas. Sus escasos ahorros no alcanzarían mucho, no con un bebé en camino. A pesar del desamor, adoptó una rutina firme. Cada mañana tragaba su pena y se sumergía en la búsqueda de empleo, decidida a asegurar un futuro para su hijo. Por las tardes salía a caminar, dejando que el sol de California le calentara los hombros. La presencia del bebé en su vientre era su consuelo. Cada pequeño movimiento le recordaba que no estaba sola. No estaba sola. Durante una de esas caminatas, pasó por el mercado de agricultores del barrio, entre puestos de frutas frescas y artesanías locales. Allí se topó con un hombre mayor llamado señor Beltrán, quien había sido vecino de sus padres años atrás. Él la reconoció de inmediato y entablaron conversación. Durante la charla, él mencionó un evento benéfico en apoyo a pequeños negocios locales. Insistió en que Sofía asistiera, alegando que el evento podría ayudarla a conseguir un empleo estable. Sintiendo que no tenía nada que perder, Sofía aceptó. Nunca le habían gustado los eventos formales, pero la necesidad vencía cualquier reticencia. Días después, vestida con un sencillo vestido que se ajustaba a su figura en flor, llegó al evento de beneficencia celebrado en un elegante salón del centro de la ciudad. Se sintió fuera de lugar entre los cócteles y los trajes caros. Aún así, mantuvo una sonrisa educada, decidida a entregar currículums o, al menos, conseguir algún consejo útil. Y entonces lo vio. Antonio Esteban. El emprendedor que había alcanzado el éxito con una serie de startups tecnológicas en San Diego, antes de expandirse al mercado inmobiliario en todo California. Era conocido en los círculos locales por sus iniciativas filantrópicas. Un hombre discreto, de unos 40 años, con un extraño don para convertir proyectos modestos en oro. Sofía lo reconoció de un perfil en una revista, donde lo describían como el magnate californiano con corazón de oro. Lo observó desde lejos, con curiosidad, sin intención alguna de acercarse. Pero el destino tenía otros planes. Mientras navegaba entre la multitud, su pie tropezó con una alfombra mal colocada, haciéndola tambalearse en una escena digna de película. Un brazo firme se estiró para sostenerla. Sofía levantó la vista, el corazón latiendo con fuerza, para encontrarse con el rostro sonriente de Antonio. «Cuidado», dijo él amablemente. «Estos suelos pueden ser traicioneros». El rubor le subió a las mejillas. «Gracias, lo siento, qué torpeza la mía». Él soltó una leve risa, sus ojos cálidos. «No pasa nada». «¿Estás bien? Estás embarazada, ¿verdad? ¿Te gustaría que continúe con la siguiente parte?» Ella sintió, parpadeando para contener las lágrimas de humillación. «Sí, tengo unos 4 meses. Supongo que simplemente no estoy acostumbrada a los tacones».
Él la guió con delicadeza hacia una silla cercana y le ofreció un vaso de agua. «Déjame adivinar, ¿es tu primera vez en un evento como este?» Ella logró esbozar una sonrisa tenue. «¿Se nota tanto?» Así comenzó una conversación que se extendió por toda la noche. Sofía le contó fragmentos de su deseo de encontrar un trabajo estable, de su futuro incierto. Él la escuchó con atención, sin una sola pregunta indiscreta sobre su dolor personal. Al final del evento, Sofía se dio cuenta de que había encontrado a un alma rara, alguien genuinamente interesado en ayudar, no en juzgar. Cuando terminó la gala, Antonio insistió en acompañarla a casa, asegurándose de que no tropezara de nuevo por las aceras de la ciudad. Sofía, aún recelosa de los hombres adinerados tras el fiasco con Tiago, se debatía internamente. Pero algo en la amabilidad discreta de Antonio comenzaba a ablandar sus defensas. Se despidió de él con una inclinación agradecida de cabeza, sin imaginar que ese encuentro sería la primera nota de una nueva sinfonía en su vida. Una que eclipsaría el dolor que Tiago le había causado. Días después, Antonio volvió a contactarla. Había conseguido su número a través del señor Beltrán y le propuso un encuentro en una acogedora cafetería del centro, lejos de las miradas curiosas de la élite. Frente a tazas humeantes de té aromático, Antonio le habló de un puesto en su fundación, un rol administrativo supervisando proyectos de alcance comunitario. Perfecto para alguien con sus habilidades. Le ofrecía un sueldo modesto pero estable y horarios flexibles. Considerando su embarazo, aquella generosidad la dejó sin palabras. Sofía empezó a adaptarse a la rutina en la fundación de Antonio. La oficina era acogedora y el propio Antonio se mantenía amable y profesional, sin nunca cruzar límites. Pero una tarde, mientras desempacaba libros en su nuevo hogar, encontró un diario de cuero escondido en un cajón. Vaciló, consciente de que no le correspondía curiosear, pero algo en los bordes desgastados y las iniciales CL grabadas en la tapa despertó su curiosidad. Al hojearlo, descubrió notas escritas a mano con caligrafía elegante. No eran registros de negocios ni agendas. Eran cartas nunca enviadas. Palabras llenas de anhelo, disculpas y remordimiento. Debí haber luchado más por nosotros. Construí un imperio, pero perdí lo que más importaba. Las entradas se detenían abruptamente, como si el autor hubiera abandonado la escritura, o la esperanza. A la mañana siguiente, Sofía se acercó con cautela al despacho de Antonio, el diario en las manos. Lo encontré mientras desempacaba, dijo. No estaba husmeando, lo prometo. Antonio miró el cuaderno largo rato antes de suspirar. No se suponía que vieras eso, murmuró, su voz más suave que de costumbre, teñida de una emoción nueva. ¿Quién es él? Preguntó ella con delicadeza. Él vaciló antes de responder. Martina Salvador, mi exprometida. Sofía se sentó, percibiendo que él necesitaba compartir aquello. Estuve comprometido hace años, admitió. Ella fue el amor de mi vida, o al menos eso creía. Pero me perdí en el trabajo. Siempre elegía mi carrera por encima de nuestra relación, prometiéndole que algún día tendría más tiempo para ella. Eventualmente, dejó de creerme. Se fue. Y cuando me di cuenta de lo que había perdido, ya era demasiado tarde. Sus dedos trazaron el borde del diario. Me volqué en la filantropía tratando de arreglar la vida de los demás, tal vez para redimirme por no haber arreglado la mía. Alzó la mirada hacia Sofía con una sonrisa leve. Y entonces te conocí a ti. Una calidez se extendió por su pecho. Él no era solo un empresario generoso. Era un hombre que había conocido la pérdida, que había pagado el precio de sus prioridades equivocadas. Por primera vez, Sofía se sintió verdaderamente segura a su lado. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó en voz baja, temiendo que lo moviera la lástima. Él negó con la cabeza. Ayudo a personas con potencial a encontrar su camino. Tú eres claramente capaz. Solo necesitas una oportunidad. Si no te gusta, puedes irte. Sin resentimientos. Ella aceptó, con el corazón rebosante de gratitud y una chispa de esperanza. La semana siguiente pasó en un torbellino gratificante. En la oficina de la fundación, Sofía prosperó, encargándose de la comunicación con organizaciones benéficas locales. Encontró un propósito que creía perdido tras la traición de Tiago.
Aún mejor, la guía amable y el apoyo constante de Antonio hacían que cada día fuera menos intimidante. Sofía nunca se sintió cómoda hablando en público, pero cuando Antonio le pidió que presentara el nuevo programa comunitario en una gala, aceptó. Se encontró frente al micrófono, con el corazón martillando en el pecho. Respiró hondo y comenzó. Hace un año, estaba perdida. No tenía trabajo, ni hogar, ni idea de cómo iba a criar sola a mi hijo. Pero un acto de bondad cambió todo. La audiencia enmudeció, sus ojos fijos en ella. Sofía habló de resiliencia, de reconstruir la vida desde las cenizas del dolor, de la importancia de dar segundas oportunidades, no solo en el amor, sino en la vida. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Antonio, de pie junto a ella, fue quien aplaudió más fuerte. Esa noche, al salir de la gala, él le sonrió. ¿Sabes? Le dijo. Creo que encontraste tu vocación. ¿Quieres que continúe con el desarrollo de su historia? Y tal vez, Sofía se dio cuenta de que él tenía razón. Su vientre crecía, y con él, una sensación de calma que no había conocido en mucho tiempo. Aún tenía pesadillas con la infidelidad de Tiago, pero cada vez que despertaba angustiada, la amistad serena de Antonio era su ancla. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Compartían almuerzos entre risas, contando anécdotas divertidas de sus visitas a proyectos comunitarios. A veces, él la invitaba a cenar en restaurantes informales, nunca nada ostentoso, siempre cuidando que ella se sintiera cómoda. Los tabloides, ocupados con peces más grandes del mundo del espectáculo, no les prestaban atención, y Sofía agradecía esa privacidad con el alma. Con el tiempo, su vínculo superó el respeto profesional. La empatía de Antonio se extendía a los detalles más pequeños, como ir juntos a elegir artículos para el bebé. En una ocasión, le entregó tímidamente un osito de peluche, diciendo: «Todo niño debería tener un compañero fiel». Sofía lo aceptó con una sonrisa emocionada, notando sin dificultad el cariño reflejado en sus ojos. Empezaba a sospechar que él sentía algo más que simple benevolencia. La idea la emocionaba, y la aterraba al mismo tiempo. No estaba segura de poder enfrentar el amor nuevamente después de la traición de Tiago. Entonces llegó el día en que Antonio le ofreció una nueva opción de vivienda. Tenía una propiedad al otro lado de la ciudad, espaciosa, segura, con personal en el lugar. Insistió en que estaba desocupada y que ella podía quedarse sin pagar alquiler. «Déjame ayudarte a crear un entorno sin estrés para el bebé», le dijo con voz suave. Sofía, dividida entre el orgullo y la necesidad, finalmente aceptó. Sus finanzas aún eran frágiles. Se mudó sintiendo una mezcla de asombro y aprensión ante el lujo que la rodeaba. Bajo ese techo, su rutina diaria floreció en una calma casi de ensueño. Paseos matutinos por el jardín perfectamente cuidado, trabajo en los proyectos de la fundación desde una acogedora oficina en casa, y revisiones médicas con los mejores especialistas, cortesía de los contactos de Antonio. Mientras tanto, su relación con él caminaba una delgada línea entre una estrecha amistad y un afecto que crecía con cada día. Ella no era ingenua. ¿Te gustaría que siga con la historia y explore cómo evoluciona ese vínculo entre ellos? Ella reconocía el calor en la mirada de Antonio, la forma protectora en que siempre estaba cerca, procurando que jamás se sintiera sola ni abrumada. Pero, incluso mientras se sentaba en esa paz recién descubierta, una vocecita dentro de ella susurraba: ¿y si Tiago regresa? ¿Y si su corazón nunca sana del todo? Sofía empujaba esos temores hacia un rincón de su mente, centrada en el presente. Porque, por primera vez en su vida, se sentía segura, valorada y al borde de una felicidad que jamás se había atrevido a imaginar. Y luego, tras la tormenta, ocurrió. Una tarde pegajosa, meses después de haberse mudado a la casa de Antonio, Sofía paseaba cerca de un supermercado local. Había decidido salir sin su chofer, ansiando un poco de normalidad. Su vientre era ya inconfundible, con casi 8 meses de embarazo. La gente la saludaba con cortesía, algunos incluso le lanzaban cumplidos por la alegría que se avecinaba. Hasta que una voz a su espalda la dejó helada. «Sofía, ¿de verdad eres tú?» Se giró, con el corazón en un puño. Tiago. Estaba a unos pasos de distancia.
Se veía más delgado, quizás más envejecido, pero sus ojos, esos ojos tan familiares, ardían de asombro. —¿Tiago? ¿Qué haces aquí? —preguntó ella, con la adrenalina recorriéndole el cuerpo. Él se acercó, y su mirada descendió hasta el prominente vientre de Sofía. El asombro se transformó en confusión. —Estás embarazada. Dios, te ves, guau. Su pulso se aceleró. Sofía respiró hondo y se obligó a mantenerse firme. Han pasado meses desde que nos separamos. La vida sigue. Él pasó una mano por su cabello, nervioso. Intenté llamarte, te mandé mensajes. Cambiaste de número. Me bloqueaste de todo. No tenía idea. Sofía apretó los labios, apartando de su mente las memorias que aún dolían. Terminamos, Tiago. ¿Recuerdas? No me quedaba nada por decir. Giró para marcharse, pero él dio un paso al frente. Por favor, solo un minuto. Déjame hablar. Su voz tenía una desesperación que le tiró de las cuerdas del corazón. A pesar de todo, Sofía suspiró. Un minuto, cedió en silencio. Se sentaron en un banco frente a la entrada del supermercado. Tiago exhaló con fuerza. La arruiné, Sofía. Lo sé. Lamento tanto lo que hice. Celia no significaba nada. Mi trabajo me agobiaba, me sentía atrapado, pero eso no es excusa. Me doy cuenta de cuánto te lastimé. Ella lo miró sin expresión. Es demasiado tarde, Tiago. Te di muchas oportunidades antes de que decidieras traicionarme. Su mano se posó de forma protectora sobre su vientre. Y ahora hay alguien más en mi vida. Alguien que me respeta. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Tiago. Escuché rumores, que vivías con un tipo rico. Antonio Esteban, ¿no? Todo Sacramento habla de él. ¿De verdad lo estás usando solo como un rebote? La furia le brotó de inmediato. Ni se te ocurra. Espetó. Él me dio un trabajo, un lugar donde vivir, una bondad incondicional, algo que tú nunca supiste darme. Hizo una pausa. Las lágrimas le picaban en los ojos. No había querido decirlo. La mentira se le atoraba en la garganta como un filo cruel. Y para que lo sepas, este bebé no es tuyo. Las palabras cayeron como vidrio entre ambos. Cortantes. Deliberadas. Vio los ojos de Tiago abrirse no solo por el golpe de la declaración, sino por algo más profundo, una verdad no dicha que él casi podía intuir. Ella se repitió que no le debía nada, que él había perdido todo derecho. Pero incluso mientras lo decía, su corazón se encogía. Sabía que esa mentira no era solo para él. Era para sí misma también. Un muro que necesitaba construir. Una puerta que se negaba a reabrir. Escupió las palabras, aunque también llevaban consigo una punzada de tristeza. Alguna vez, juntos, soñaron con tener hijos. Los hombros de Tiago se hundieron. Supongo que, es definitivo. Me reemplazaste por un millonario. Sofía apretó la mandíbula. Te reemplacé con respeto propio, Tiago. Lo del millonario es circunstancial. No voy a dejar que te metas de nuevo en mi vida. Él tragó saliva, mirando de nuevo su vientre. Tal vez todavía te amo, Sofía. Todos cometemos errores. ¿Podrías al menos considerar darme una oportunidad? Ella se levantó temblando de ira. Amar no es romper tus votos por una aventura barata. Eso lo perdiste tú. No, no puedo. Ahora, aléjate de mi vida. Él la llamó mientras se alejaba, las lágrimas nublándole la vista. Pero ella no miró atrás. El remolino de viejas heridas le recordó cuán lejos había llegado. Aunque una sensación incómoda la acompañó todo el camino de regreso. Sabía que Tiago no se rendiría tan fácilmente. La batalla final por su futuro, por su felicidad, había comenzado. En los días que siguieron a ese encuentro inesperado, la presencia de Tiago rondaba los pensamientos de Sofía como una nube de tormenta. Finalmente, decidió contarle a Antonio.
Él la escuchó con calma, aunque su mandíbula se tensó al oír el nombre de Tiago. ¿Crees que intentará causar problemas? Preguntó en voz baja. Sofía se encogió de hombros, abrazando su vientre. No lo sé. ¿Te gustaría que continúe con el desarrollo del conflicto final entre Sofía, Tiago y Antonio? Sonaba arrepentido, sí, pero también resentido por el hecho de que ella viviera con Antonio. Sofía hizo una pausa, encontrándose con la mirada de Antonio. Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. Nunca quise que se supiera públicamente que estoy viviendo con un millonario. No quiero drama. Antonio asintió con serenidad. Si intenta molestarte, nos encargaremos. Tú mereces paz. No dijo más, pero Sofía percibió claramente una corriente de protección bajo sus palabras. Mientras tanto, Tiago estaba lejos de rendirse. Comenzó a enviarle flores, notas de disculpa, incluso dejaba mensajes de voz que fluctuaban entre el arrepentimiento y la súplica. Al principio, Sofía los ignoró. Pero cuando una de sus llamadas insinuó que solo quería hablar, ella le respondió con firmeza. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, respeta mi decisión. Aún así, un día apareció en la oficina de la fundación, esperando en la recepción para verla. Algunos empleados, desconcertados, lo reconocieron por fotos antiguas que Sofía había compartido en sus redes. Ella salió de su escritorio, alarmada. Tiago, este es mi lugar de trabajo. No puedes simplemente presentarte así. Él abrió los brazos, la voz entrecortada. Tenía que verte. Me estás cerrando todas las puertas. Quiero arreglar lo que rompí. No soporto la idea de que tengas un hijo con otro, de que vivas feliz mientras yo estoy miserable. Sofía frunció el ceño, luchando por mantener la compostura. Tu miseria es consecuencia de tus decisiones, Tiago. Tú elegiste. Lo llevó aparte, sin querer un espectáculo delante de sus compañeros. Agradezco que estés arrepentido, pero ya es tarde. He terminado con esto. Él se encorvó, los ojos desesperados. Puedo cambiar. Ya cambié. Déjame demostrarlo. Sofía cerró los ojos, recordando el dolor de haberlo descubierto con Celia, las noches de espera, la traición que le arrancó el alma. No, Tiago. No puedo volver a pasar por eso. Intentó marcharse, pero él le sujetó la muñeca. ¿Y prefieres a un hombre que solo te quiere por apariencia? ¿Por lástima? Es un millonario. Él puede tener a quien quiera. ¿No ves que estás fuera de tu liga? La rabia le brotó en el pecho como fuego. ¿Cómo te atreves? Espetó. Antonio me valora como persona, algo que tú nunca hiciste. Se soltó bruscamente, ignorando sus protestas. Un guardia de seguridad apareció y escoltó a Tiago fuera del edificio. La oficina entera murmuraba, con ojos curiosos sobre ella. Esa noche, en casa, Sofía le contó lo ocurrido a Antonio. Las lágrimas nublaban sus ojos. Estoy tan cansada de esto. Solo quiero avanzar. Antonio le tocó el hombro con suavidad. Lo harás. Pero tal vez debamos ser más proactivos para proteger tu seguridad. Permíteme asignarte un equipo de seguridad discreto, por si acaso. Aunque incómoda con la idea, Sofía asintió. Sabía que la desesperación de Tiago podía escalar. Su bebé era la prioridad. Y aunque le dolía ver a Tiago desmoronarse, también entendía que ya no había reconciliación posible. Las grietas en su matrimonio se habían transformado en un abismo, imposible de cerrar con disculpas o dinero. Las repetidas apariciones de Tiago llamaron la atención de los blogs de chismes. Uno publicó un titular sensacionalista. Rumores, la exesposa embarazada del magnate tecnológico Antonio Esteban fue vista discutiendo con su antiguo marido, ¿problemas en el paraíso? Sofía frunció el ceño ante el titular. Ella no era la pareja oficial de Antonio, pero la prensa rara vez se preocupaba por la verdad. Antonio, sin inmutarse por el escándalo menor, indicó a su equipo de relaciones públicas que no respondieran.
Tenemos prioridades más importantes, le dijo a Sofía con calma. Que especulen lo que quieran. Pero el revuelo mediático generó una nueva ola de atención no deseada. Paparazzis empezaron a rondar la propiedad de Antonio, tomando fotos. Un día captaron a Sofía saliendo con su vientre claramente visible, escoltada por seguridad. A la mañana siguiente, las portadas se llenaron de titulares como: La futura mamá de Esteban, misterio rodea al exmarido de la embarazada. Avergonzada, Sofía temía por su credibilidad profesional dentro de la fundación. Esa noche se desahogó con Antonio. Odio que me retraten como una cazafortunas. O que mi ex esté generando este drama. Solo quiero una vida normal. Antonio le apartó un mechón de cabello, sus ojos llenos de ternura. Te entiendo. Déjame asegurarte algo, no importa lo que diga la prensa, tu trabajo está seguro. Has hecho un trabajo excelente. Confío plenamente en ti. Sofía exhaló, aliviada, sintiendo cómo se le relajaban los hombros. Pese al caos externo, el apoyo constante de Antonio la mantenía firme. Reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida, de sobrevivir con el corazón roto, ahora vivía con estabilidad, con un hombre de pasión silenciosa y generosa. Aún así, no podía evitar sentir una punzada de culpa. Recordaba cómo, alguna vez, Tiago había tenido su corazón. ¿Habría podido evitar el colapso si hubiese notado ante su inquietud? El chisme alimentaba el ego de Tiago, quien se mostraba como víctima en redes sociales. Publicaba mensajes crípticos como: estoy luchando por el amor de mi vida. Algunos lo creían, otros se burlaban de él por su pasado infiel. La situación saturaba el teléfono de Sofía con mensajes de viejos conocidos, curiosos o entrometidos. Una mañana especialmente difícil, encontró a Tiago esperando frente a los portones de Antonio. Sostenía un sobre. Traigo pruebas de que he cambiado, dijo. Ella se negó a leerlo, entrando rápidamente mientras el guardia lo alejaba. Pero más tarde, la curiosidad la venció. Abrió el sobre. Era una carta larga, caótica, hablaba de haber terminado con Celia, de ir a terapia, de redescubrir la fe. Pero no había una sola palabra sobre el dolor que causó durante su embarazo. Ni una mención sobre cómo pensaba reconstruir la confianza que destrozó. Aquella carta solo reafirmó su decisión. Sofía escribió una respuesta breve y firme. Respeto tu camino, pero no forma parte del mío. He seguido adelante. Te pido que hagas lo mismo. ¿Te gustaría que continúe con cómo Sofía encuentra la estabilidad definitiva y enfrenta el nacimiento de su hijo? Y así, en medio del torbellino de especulación mediática, la desesperación de Tiago y el apoyo sereno de Antonio, Sofía se mantuvo firme. La fecha de parto se acercaba, trayendo consigo una sensación de cierre inminente. Una vez que naciera ese niño, cualquier ilusión de regresar con Tiago desaparecería por completo. Ella estaba construyendo un futuro nuevo, con escándalo o sin él, con o sin la sombra de su exmarido. Pero el siguiente acto de este drama estaba por comenzar. Uno que nadie podía predecir. A medida que su embarazo avanzaba hacia el 8º mes, Sofía se descubría librando una batalla interna. Aunque despreciaba la traición de Tiago, no todos sus recuerdos estaban contaminados. En las noches más silenciosas, fragmentos dulces de lo que fue volvían sin permiso. Como Tiago solía sorprenderla con cenas caseras improvisadas. O como, en medio de una tormenta, bailaban descalzos sobre las baldosas agrietadas de su antigua sala. Recordaba una vez, durante un apagón, cuando le escribió una carta de amor en una servilleta. Esos recuerdos, afilados y dulces, traicionaban su determinación. Se preguntaba si esta nueva vida con Antonio, aunque idílica, se había construido sobre amor, o sobre gratitud. ¿Estaba sanando, o simplemente escondiéndose? ¿Estaba enamorada, o simplemente a salvo? Esas preguntas la roían en silencio, entre las pataditas de Alex y las horas quietas antes del sueño. La confusión alcanzó su punto máximo una tarde, cuando Tiago la encontró al salir de una clase de yoga prenatal. Ella había ido sola, deseando un momento de independencia. La sesión había terminado, y al salir a la acera, Tiago apareció, jadeando tras una carrera. Sofía, por favor, solo un minuto, suplicó. Estuvo a punto de seguir de largo, pero algo en su voz, la crudeza, la hizo detenerse. ¿Qué quieres?
Tiago? Preguntó, agotada. Él tragó saliva, los ojos brillando con lágrimas. No puedo sacarte de mi cabeza. He hecho todo para arreglar mi vida. Terminé la relación, corté con las malas compañías, empecé terapia. He cambiado, lo juro. Solo quiero estar ahí para ti. Para el bebé. Aunque no sea mío. El corazón de Sofía se encogió. Tiago, tú no le debes nada a este bebé. Ni a mí. Estoy con Antonio ahora. Él me apoya. Tiago puso una mano sobre su pecho. ¿Pero, lo amas? ¿O amas la estabilidad que te da? Nosotros tuvimos un amor real, Sofía. Eso no desaparece así como así. La pregunta cayó como una piedra en su pecho. Odiaba cuánto resonaba con sus propias dudas. Parpadeó, conteniendo las lágrimas. La verdad era compleja. Sentía un afecto genuino por Antonio, pero la cautela siempre estaba presente. Su confianza había quedado marcada por la traición. Perdiste el derecho de llamarlo amor el día que te vi con Celia, dijo, con amargura. Tiago apretó los labios. Lo sé. Pero, ¿las personas no pueden cambiar? Sofía, emocionalmente exhausta, soltó un suspiro. Aunque hayas cambiado, eso no borra lo que hiciste. Nos divorciamos por una razón. Mientras él la acompañaba al coche, un rincón de su corazón se estremecía con viejas punzadas. La risa de él aún vivía en su memoria. Y ella odiaba que él pudiera leerla tan fácilmente. Que su silencio le diera esperanza. Que una parte de ella aún extrañara al hombre que fue, aunque solo existiera en pedazos. Tiago lo notó, y presionó aún más. Déjame demostrártelo. Puedo hacerlo mejor esta vez. Ella se soltó, con la voz temblorosa. Basta. Estoy embarazada del hijo de otro hombre. Tú no formas parte de esto. Acéptalo. Se metió en el coche, cerrando la puerta de golpe. Las lágrimas amenazaban con nublarle la vista mientras conducía de regreso. Esa noche volvió a la propiedad de Antonio desanimada y confundida. Apenas logró saludar antes de encerrarse en su dormitorio. Antonio, preocupado, llamó suavemente a la puerta, pero ella fingió estar cansada. Acostada en la oscuridad, repasó las palabras de Tiago. Se odiaba por sentir simpatía. Sabía que él podía ser manipulador, pero una parte de ella aún tambaleaba por el amor destruido. El dolor era como memoria muscular, sordo pero constante. Vivía en su piel, en el silencio entre las contracciones, en las pausas vacías tras pequeñas sonrisas. Y ahora, justo cuando su mundo comenzaba a sentirse seguro otra vez, ese viejo dolor regresaba, como un fantasma tocando la puerta. En la oscuridad se preguntó: ¿estoy realmente lista para comprometer mi futuro con Antonio? ¿O es posible que Tiago merezca una segunda oportunidad? El pensamiento la repugnaba, pero permanecía. Porque, en algún lugar bajo la traición, aún vivía ese muchacho que alguna vez la hizo reír hasta que le dolieran las costillas. ¿Y sí, solo sí, esta vez no mentía? La ansiedad luchaba con la lógica, ensombreciendo la inocencia del niño que crecía dentro de ella. Mañana. ¿Quieres que continúe con el clímax y la resolución de esta historia? Y así, en medio de la vorágine emocional, Sofía pensó: tendré que enfrentar estos sentimientos enredados, porque el tiempo se agota. Y cuando el bebé nazca, ya no habrá vuelta fácil al pasado. Su agitación interior no pasó desapercibida. Antonio lo notaba, esa inquietud latente, las lágrimas fugaces que se le escapaban cuando creía que él no la observaba. Una noche, después de cenar, él la guió a una salita tranquila con vista al jardín iluminado por la luna. Se sentaron juntos en un pequeño sofá, envueltos por el silencio de la noche. Sofía, comenzó Antonio con suavidad, sé que algo te inquieta. Por favor, sé honesta conmigo. ¿La reaparición de Tiago está afectando lo que sientes? Ella apartó la mirada, con las mejillas teñidas de vergüenza. Lo siento. Sé que has hecho tanto por mí. A veces me pregunto si realmente lo he superado o si solo me aferro a los recuerdos. Es confuso. Antonio respiró hondo,
tratando de mantener la calma. Lo entiendo. El desamor no desaparece de la noche a la mañana. Pero necesito preguntarte algo. ¿Ves un futuro conmigo? ¿O no estás segura? Ella tragó saliva, la voz apenas un hilo. Antonio, has sido mi roca. Me importas profundamente, pero tengo miedo. Nunca definimos lo nuestro con palabras. Ha sido dulce, sí, pero siempre bajo la sombra de mi pasado. Y ahora Tiago dice que ha cambiado. Titubeó, la voz quebrándose. Y me odio por siquiera escucharlo. Pero mentiría si dijera que no me pregunto si alejarme de todo lo que una vez construí significa que me rendí demasiado pronto. Los ojos de Antonio reflejaron dolor, pero también comprensión. No puedo fingir que me alegra lo que está haciendo Tiago, pero no quiero que me elijas por gratitud o por culpa. Quiero que estés segura. Bajó la vista, las manos apretadas sobre el cojín. Te he visto esforzarte tanto por ser fuerte. No tienes que serlo conmigo. Solo necesito que seas honesta. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía. Tú mereces algo mejor que mi confusión. Nunca esperé encontrar consuelo después del colapso de mi matrimonio. Mi corazón está hecho pedazos. Él tomó su mano con delicadeza, su voz baja. Déjame darte algo. No es un ultimátum. Solo, una confesión. Respiró tembloroso. Te amo, Sofía. No es lástima, ni un capricho pasajero. Es real. No puedo imaginar mi vida sin ti, o sin este bebé. Aunque no sea mío por sangre, déjame ser una figura paterna, un compañero, si tú me dejas. Parpadeó rápido, la mandíbula tensa como si contuviera más palabras. Me has dado algo que no sabía que necesitaba, una segunda oportunidad en un tipo de amor que creía perdido para siempre. La emoción la arrolló. Lloró en silencio, conmovida por su sinceridad. Antonio, yo, creo que también te amo, susurró. De una forma que se siente más segura, más auténtica que cualquier cosa que tuve con Tiago. Pero me aterra equivocarme. Él le apretó la mano. Tómate tu tiempo. No tienes que decidir esta noche. Solo quiero que sepas que estoy aquí, listo para construir una vida contigo. Y si Tiago todavía ocupa un rincón de tu corazón, habla con él. Averigua si puedes cerrar ese capítulo. Hizo una pausa, sus ojos brillando con ternura. No me interpondré, siempre que seas realmente feliz. Las lágrimas de Sofía brotaron con fuerza, mezcla de gratitud y duelo. Nunca había conocido una devoción tan desinteresada. En ese instante comprendió que el amor verdadero no exige, ofrece. Asintió, incapaz de hablar, y él la abrazó suavemente. Se quedaron así, el silencio solo roto por sus sollozos ahogados. El bebé dio una pequeña patada, como si la impulsara hacia adelante. Ella se aferró a Antonio, comprendiendo que el amor real puede existir sin ataduras. Pero la resolución con Tiago aún colgaba en el aire. Debía enfrentarlo una última vez, si no para reconciliarse, al menos para enterrar ese fantasma. El destino se alineó. Sofía acordó encontrarse con Tiago en un parque público, cerca del barrio que una vez compartieron. Le dijo a Antonio que necesitaba cerrar ese ciclo, y aunque a él no le entusiasmaba la idea, respetó su decisión. Una tarde soleada, Sofía llegó al parque con el corazón palpitante. Tiago la esperaba junto a una banca de madera, sus ojos se iluminaron al verla. Notó que llevaba chaqueta nueva, el cabello cortado, como si intentara parecer reformado. Se acercó con los brazos cruzados sobre su vientre. Intercambiaron saludos incómodos. Te ves radiante, dijo él, con la voz temblorosa. El embarazo te sienta bien. Ella asintió con cortesía. ¿De qué querías hablar, Tiago? Seamos civilizados. Él se sentó en la banca, exhalando con fuerza. He pasado meses reflexionando sobre cómo destruir lo nuestro. Fui inmaduro. Buscaba emociones vacías. Perderte fue el peor error de mi vida. Te quiero de vuelta. Aunque ese bebé no sea mío, quiero criarlo. Lo juro. La garganta de Sofía se cerró.
Agradezco que reconozcas tu error. Pero el amor no consiste en destruirlo todo y luego recogerlo cuando te conviene. Me traicionaste. Y esa traición me cambió para siempre. Su mirada se nubló con desesperación. Las personas pueden aprender de sus errores. Sofía vaciló. Por un instante, la verdad le arañó el pecho. Miró a un lado, y luego regresó la vista a él. Tiago, el bebé es tuyo. Él se quedó inmóvil. El mundo pareció detenerse. Ella vio el cambio en sus ojos, la incredulidad, la comprensión repentina, el dolor. ¿Qué? Susurró. Pero tú me dijiste. Lo sé, interrumpió, con la voz quebrada. Te mentí. Necesitaba protegerme. No estaba lista para dejarte entrar. Me lastimaste tanto que no podía imaginar confiar en ti otra vez. Entonces todo este tiempo. Te lo estoy diciendo ahora porque no quiero más mentiras entre nosotros. Pero eso no cambia mi decisión. No estoy regresando. No se trata de castigarte. Se trata de proteger lo que he reconstruido. ¿Quieres que continúe con el cierre definitivo del arco de Sofía y el nacimiento de su hijo? Él asintió lentamente, las lágrimas amenazando con desbordarse. Me lo merezco, pero gracias, al menos, por decírmelo. He rehecho mi vida, continuó Tiago con voz rota. Tengo un nuevo trabajo, me ascendieron. Estoy estable ahora. Podríamos empezar de nuevo. Sofía sintió como la ira se mezclaba con la compasión. ¿Crees que un ascenso borra una infidelidad? Tiago, me rompiste el corazón. Ningún trabajo ni disculpa puede reparar eso de la noche a la mañana. Además, ya he seguido adelante, con alguien más. Antonio. Él me ha mostrado una bondad que tú nunca supiste darme. No del todo. Tiago se estremeció. Él solo es un hombre rico deslumbrado por la idea de ser un héroe. No conoce nuestra historia como yo. Ella negó con la cabeza. Él me respeta, Tiago. Eso es todo lo que siempre quise. Su voz se volvió firme. Estoy construyendo un futuro con él. Este bebé, tu bebé, merece una figura paterna estable. Y Antonio está dispuesto a serlo. Tiago contuvo el aliento. Era la primera vez que ella lo decía en voz alta, frente a él, que el niño era suyo. Él no discutió, no se desbordó en júbilo ni cayó en la desesperación. Solo bajó la cabeza, dejando que la verdad se asentara entre ambos. Yo habría estado allí, susurró con voz ronca. Si lo hubiera sabido, habría aparecido. Lo sé, respondió ella en voz baja. Pero saberlo no borra el pasado. Y aparecer ahora no garantiza confianza. Tiago se encorvó, las lágrimas brillando en sus ojos. Entonces, ¿estás segura de que ni siquiera me considerarías? El labio de Sofía tembló. Recordó los momentos buenos, la intimidad, las risas, los bailes en la sala. Pero el recuerdo de la traición lo opacaba todo. Estoy segura, susurró. Espero que encuentres paz, pero no puedo ser parte de tu historia de redención. ¿Te gustaría que cierre con el nacimiento del bebé y el comienzo de la nueva vida de Sofía con Antonio? Él exhaló un aliento entrecortado, el pecho cargado de arrepentimiento. Supongo que, eso es todo. Se levantó lentamente, buscando en el rostro de Sofía una última mirada. Ojalá pudiera retroceder el tiempo. Lo siento. De verdad. Ella asintió, las lágrimas al borde. Adiós, Tiago. Él se alejó, con los hombros caídos, dejándola con una mezcla de tristeza y alivio. No hubo súplicas, ni reproches. Solo una pena silenciosa. Y en ese silencio, Sofía lo comprendió por fin. Él la había escuchado. La había soltado. Apoyó una mano en su vientre, inhalando el aire fresco del parque. Aquella conversación final había sellado todo. Tiago era su pasado. Una lección dolorosa sobre el amor mal cuidado. Su futuro brillaba con la promesa de la devoción incondicional de Antonio, y el mañana radiante de su hijo. Salió del parque en silencio,
sus pasos más ligeros. El drama, por ahora, había terminado. Todo lo que quedaba era abrazar la vida que había elegido. Libre de cadenas, abierta al amor paciente y constante de un hombre que la valoraba de verdad. 2 semanas después, con la fecha de parto cada vez más cercana, el vientre de Sofía se convirtió en símbolo de renovación. Seguía viviendo con Antonio, su vínculo fortaleciéndose a diario. Él había empezado a delegar responsabilidades en la fundación para estar plenamente presente cuando naciera el bebé. Una noche, Sofía sintió las primeras punzadas de parto. Al principio suaves, luego intensas y rítmicas. Antonio despertó al oír su grito de dolor, reaccionando con ternura y eficacia, llamó al hospital, tomó la maleta ya preparada, y la ayudó a subir al coche. El corazón de Sofía latía con fuerza, emoción y miedo entrelazados. Esto es real. Ya viene. En el hospital, el personal lo reconoció al instante. Antonio, conocido por sus donaciones filantrópicas, pero toda la atención se centró en el bienestar de Sofía. Las horas de trabajo de parto fueron largas. El dolor llegaba por oleadas. Antonio permaneció a su lado, ofreciéndole hielo, palabras de aliento, y su mano fuerte como ancla. Ella se aferró a él entre cada contracción, las lágrimas mezclándose con el sudor. Todo el dolor del pasado se desvanecía frente a ese momento primitivo y poderoso, traer vida al mundo. Finalmente, al amanecer, un nuevo llanto rompió el silencio de la habitación. Un bebé. Su bebé. La inundó un torrente de alivio y amor. El médico colocó al recién nacido, un niño sano, sobre su pecho. Ella rompió en llanto, abrazando a su hijo con una devoción que no cabía en palabras. Antonio, con los ojos brillando, acarició la mejilla suave del bebé. Sofía lo miró, el peso del momento sobrecogiéndola. Gracias, susurró, la voz rota por la emoción. Él se inclinó y besó su frente. No, gracias a ti, por dejarme compartir este milagro. En la habitación de recuperación, Sofía acunó a su hijo mientras Antonio se alejaba brevemente para compartir la noticia con el personal en casa. El bebé, de dedos diminutos, se aferraba a su pulgar. Ella sintió una oleada irreprimible de amor materno. Lo llamó Alex, en honor a su abuelo, el primer hombre que le enseñó lo que era el amor incondicional. Antonio regresó y lo observó con reverencia. Es perfecto, murmuró. Sofía sintió que el corazón se le calentaba. Aquello no era una muestra fugaz de compromiso. Era real. Antonio no era solo el millonario generoso. Era el hombre que se había entrelazado en su vida con empatía y ternura. Mientras Alex dormía, discutieron planes sencillos. El cuarto del bebé, visitas al pediatra, su posible regreso a la fundación cuando se sintiera lista. El futuro, por fin, se sentía brillante. A pesar de la sombra que Tiago alguna vez representó, Sofía sabía que ahora estaba verdaderamente libre para amar a Antonio. Libre para criar a Alex en un hogar sin traición ni desconfianza. En el silencio de esa habitación de hospital, una nueva familia, madre, hijo y un hombre decidido a ser padre en cada sentido. Descubría el amanecer de un nuevo capítulo. El pasado infiel quedaba atrás. El amor incondicional, por fin, se desplegaba sin límites por delante. Meses después, Sofía se adaptó a una rutina que parecía un sueño hecho realidad. Vivía con Antonio en su finca, un lugar que una vez le pareció demasiado, pero que ahora se sentía como un refugio para ella y Alex. El personal, respetuoso y discreto, cuidaba del nuevo integrante sin invadir. Las mañanas traían paseos con Antonio empujando el cochecito, mientras ella descansaba un poco más. Almuerzos con risas compartidas, charlas sobre la fundación con Alex en brazos. Las noches, tranquilas, con libros infantiles, tazas de té, y miradas llenas de paz. La sinergia de su relación los anclaba en una felicidad serena. Algunas revistas intentaron encasillar a Sofía como la mujer afortunada que atrapó al magnate. Pero otras la reconocían como parte de una dupla filantrópica admirable. Ella, por su parte, aprendió a ignorar el ruido. Su verdad estaba en ver cómo Alex crecía sano y amado, lejos del caos de su concepción. Antonio nunca presionó. Solo le recordaba con gestos silenciosos y presencia constante que su amor era real, profundo. Sofía, poco a poco, bajó sus muros.
Vio cómo él abrazaba la paternidad con entrega, sin que la biología importara. Y así, cuando Alex cumplió 3 meses, Sofía lo supo. Su corazón estaba listo para amar de nuevo. No desde la necesidad, sino desde la plenitud. El dolor que una vez la marcó se había convertido en una historia superada. Y en su lugar quedaba algo mucho más poderoso. Una familia hecha de elección, ternura, y amor sin condiciones. ¿Te gustaría que continúe con un epílogo más adelante en el tiempo, mostrando cómo es su vida unos años después? Sofía nunca imaginó que la vida podría ser así de estable, así de nutritiva para el alma. Antonio era, sin duda, el compañero que necesitaba, alguien que escuchaba, que respetaba sus límites, que jamás dejaba que la ambición eclipsara el afecto. De vez en cuando, el nombre de Tiago se asomaba en su mente. Se preguntaba si realmente habría cambiado, si habría encontrado a alguien más. Pero ese pinchazo de nostalgia era fugaz. Sabía que ese capítulo estaba cerradísimo. No con ira, sino con certeza. Respecto a Antonio, percibía que aún una parte de él dudaba en dar un paso más allá de ser simplemente el cuidador y convertirse en esposo. Lo notaba en sus silencios, en sus titubeos ocasionales al hablar del futuro. Tal vez temía ahuyentarla. Hasta que, finalmente, una noche estrellada, tras haber acostado a Alex en la nursery, Antonio la condujo al jardín. Paseaban entre flores aromáticas, la luz de la luna bañando todo con un resplandor plateado. Se detuvieron bajo un arco de enredaderas, y él se volvió hacia ella, con un leve temblor en la voz. Sofía, esta vida que estamos construyendo, es más de lo que jamás me atreví a esperar. Y cada palabra que te dije antes la sigo sintiendo. Te amo. Quiero que seamos una familia, de nombre y de alma. ¿Considerarías casarte conmigo? Hizo una pausa, la voz baja y sincera. No ahora mismo, solo quiero que empecemos esa conversación. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza, lágrimas de emoción asomando. Recordó el dolor que una vez lo había ensombrecido todo. Pero al mirar a Antonio, con esa sinceridad clara en sus ojos, supo que el amor sí podía renacer. Sí, susurró, acercándose a sus brazos. Hablemos de eso. Estoy lista. Su respuesta no era la aceptación formal de una propuesta, sino una puerta abierta, una invitación a planear el futuro juntos. Uno forjado con respeto mutuo, fundado en las cicatrices que los habían formado a ambos. Durante las semanas siguientes, exploraron tranquilamente la idea del matrimonio. Sofía dejó claro que quería una ceremonia sencilla, sin el exceso superficial que una vez marcó su vida con Tiago. Antonio no solo estuvo de acuerdo, lo celebró. No necesito una gran exhibición, le dijo con ternura. Solo amigos cercanos, algo de familia, y una promesa de que esta vez, el amor durará. Esa vez. Ambos sintieron el peso de esa frase. Habían amado antes y habían perdido. Ahora amaban con humildad. Informaron al equipo de la fundación, lo cual despertó sonrisas y aplausos discretos. Los tabloides se enteraron, pero sin detalles precisos solo pudieron especular. Algunos narraban cuentos de hadas modernos, otros predecían un final amargo. Sofía, arropada por la calma inquebrantable de Antonio, ignoró todo eso. En una charla íntima, él le habló de su propio desamor. Una promesa rota años atrás, destruida por una obsesión con el trabajo. Confesó que ayudarla, al principio, fue un intento de redimirse. Pero con el tiempo, se convirtió en admiración auténtica. Y después, en amor. Ella encontró consuelo en esa verdad compartida. Ambos sabían lo que era priorizar mal. Eso hacía su vínculo más real, más honesto. Mientras tanto, Tiago había desaparecido. Ya no hubo cartas, ni apariciones inesperadas. Una amiga en común le dijo a Sofía que se había mudado a Dallas. Sintió una mezcla de alivio y compasión. Esperaba que él encontrara redención por sí mismo. Y sobre todo, que no interrumpiera la felicidad que por fin florecía. El pequeño Alex prosperaba en esa rutina amorosa. Reía cada vez que Antonio lo alzaba o le leía cuentos tontos antes de dormir. Con cada carcajada, con cada mirada, Sofía sabía que había tomado la decisión correcta. Por ella. Por su hijo. Finalmente, un cálido sábado,
Antonio la llevó a un huerto que habían visitado años antes durante un proyecto de la fundación. Bajo un roble antiguo, él se arrodilló. Sostenía un anillo sencillo, elegido con cuidado. Pero justo antes de llegar al claro, Sofía había notado un sobre en el buzón. Sin remitente. A punto estuvo de dejarlo, pero la curiosidad ganó. Dentro, una carta. La letra era inconfundible. Era de Tiago. No era manipuladora, ni amarga. Solo una nota tranquila, reflexiva, que concluía con: espero que hayas encontrado el tipo de amor que yo no fui lo bastante fuerte para darte. Sofía guardó la carta. No con dolor, sino con aceptación. Era el cierre silencioso de un ciclo. Y ahora, tenía toda una vida para construir con quien sí había estado dispuesto a amar sin condiciones. ¿Te gustaría que escriba un epílogo unos años en el futuro, con Alex creciendo y la familia que han construido? Epílogo. Sofía dobló cuidadosamente la carta, las manos levemente temblorosas, y no se la mostró a Antonio. No aún. No había paparazzi, ni lujos ostentosos, solo el susurro de la naturaleza, el perfume dulce del huerto, y la pregunta sincera del hombre que había transformado su vida. Sofía, madre de mi hijo y compañera de mi alma, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas le brotaron libres, el corazón palpitando de emoción contenida. Sí, Antonio. 1000 veces sí. Él le deslizó el anillo en el dedo, una alianza sencilla con un solo diamante, reflejo de su amor sobrio y sincero. Se abrazaron mientras el huerto entero parecía susurrar aprobación. Ese no era un segundo intento forzado. Era un nuevo comienzo, sembrado por el dolor, pero regado con una devoción auténtica. Y así, bajo el dosel de hojas del viejo roble, dejaron atrás una vida marcada por la traición, y entraron juntos en una unidad inquebrantable. Sofía, una vez abandonada y embarazada, ahora era amada, respetada y segura, construyendo una vida con el hombre que supo ver más allá de sus cicatrices. Un año después, la ciudad murmuraba rumores, que Antonio Esteban se había casado en secreto con Sofía, en una ceremonia privada en una posada campestre cerca de Napa. Solo asistieron amigos cercanos y unos pocos familiares. La pareja solo compartió una declaración breve. Celebramos nuestra unión con alegría, rodeados de seres queridos. Agradecemos el respeto a nuestra privacidad mientras continuamos con nuestro trabajo y nuestra vida familiar. Sofía lucía un vestido marfil fluido, Alex, de casi un año, hizo reír a todos como tierno portador de los anillos. Con lágrimas en los ojos, ella y Antonio intercambiaron votos sobre segundas oportunidades, respeto mutuo y compromiso eterno. La alianza brillaba en su dedo, un símbolo de un amor resurgido de las cenizas del pasado. Tras la ceremonia, se dedicaron de lleno a nuevos proyectos filantrópicos. Más unidos que nunca, Sofía brillaba en su papel dentro de la fundación, impulsando programas para madres solteras, decidida a tender la mano a otras como ella. Antonio la apoyaba con recursos, sí, pero también con admiración y respeto. Tiago, mientras tanto, había desaparecido del panorama. Una conocida le comentó a Sofía que se había comprometido en Dallas. Ella sintió un extraño alivio, incluso una pizca de alegría. El tiempo había suavizado la herida, dejando gratitud por las lecciones aprendidas. Ya no le guardaba rencor. Solo era una figura distante de una vida pasada. En una fresca mañana de otoño, Antonio, Sofía y el pequeño Alex paseaban por el huerto detrás de su nueva casa estilo rancho. El mismo huerto donde Antonio la había pedido en matrimonio era ahora parte de su propiedad, símbolo de la unión entre su vida personal y su causa común. Caminaban de la mano mientras Alex, risueño, perseguía hojas que caían flotando. Sofía miró a su esposo, el pecho cálido de amor. Recordó el camino recorrido, la infidelidad, el abandono, los meses inciertos, el drama mediático, y luego, la luz. La oportunidad inesperada. El amor verdadero. Antonio alzó a Alex en brazos cuando éste comenzó a protestar. El niño se calmó de inmediato, acurrucándose contra su pecho. Sofía sonrió y le apartó una hoja del cabello suave. Siguieron caminando, bajo la luz dorada del sol filtrándose por las ramas. Y en ese momento sereno, comprendió una verdad que ni el escándalo ni el pasado podían empañar. El amor y la sanación pueden florecer incluso desde las heridas más profundas.
Sofía, alguna vez solo la ex embarazada de un hombre infiel, ahora era esposa, madre, líder, y sobre todo, libre. Amada por un hombre que supo ver su fuerza, honrar sus sueños y ayudarla a escribir un nuevo destino. En trazos suaves y luminosos, el caos del pasado se transformó. Porque en su hora más oscura, Sofía encontró el valor para soltar. Y el corazón abierto para comenzar de nuevo. Querido lector, si has llegado hasta aquí, gracias desde el fondo de mi corazón por acompañarnos en este viaje. La vida no siempre nos advierte antes de rompernos. A veces, nos hace pedazos sin piedad, obligándonos a recoger los trozos en silencio. Pero quizás allí, en ese proceso, nazca nuestra verdadera fortaleza. Sofía no solo es una historia de desamor o de reencuentro. Es una historia de dignidad. De aprender del dolor. De permitir que te transforme, en una versión más sabia y más valiente de ti mismo. ¿Cómo recuerdan los estoicos? Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Las piedras que tememos pisar pueden ser las que nos guíen al amor más real. Como Sofía, no estamos definidos por quién nos hirió, sino por cómo elegimos sanar. Si llevas tus propias cicatrices, recuerda esto. No estás roto. Estás siendo reconstruido con luz. Con amor. Una narradora que cree en las segundas oportunidades. Si esta historia te conmovió, compártela con quien necesite un poco de esperanza. Aquí no solo contamos historias, nos recordamos, juntos, cómo volver a empezar. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.